estamos hablando de un gobierno de reconstrucción nacional, estamos hablando de un gobierno de austeridad y de honradez, y yo denuncié la vez pasada, cuando estaban todavía el gobierno de la señora Geyle con su circo, que los mismos diputados estaban haciendo el contrabando respectivo. Todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón, no va a haber perdón. Gobernar es difícil, criticar es fácil. No se resuelve en pocos meses lo que se destruyó en muchos años. Y hemos llamado a nuestro gobierno de reconstrucción nacional de las Fuerzas Armadas, es porque nos proponemos extirpar todo lo malo y sentar las bases de un profundo y duradero resurgimiento del país. Pasaron 37 años, es mucho tiempo. Juan del Granado fue abogado de este juicio y logró que sea encarcelado el exdictador. Los saludo a don Juan del Granado. ¿Cómo está? Buenas noches. Jimena, buenas noches, mucho gusto. Gracias por estar en No Mentiras. José Antonio Quiroga es sobrino de Marcelo Quiroga Santa Cruz, matado en esa época y cuyos restos hasta ahora no se saben dónde están. ¿Cómo está, José Antonio? Muy buenas noches, Jimena. Bueno, recordando hoy un aniversario más de la muerte y desaparición de Marcelo. ¿Cómo lo recuerda? Porque mostramos hace instantes, le preguntamos a los jóvenes en La Paz y no saben quién es García Meza, no saben, algunos dicen hizo mucho aporte a la ciudad, otros dicen no sé quién es. ¿Cómo se hace, José Antonio, para que la memoria no se pierda? Acabo de ver las respuestas de algunos jóvenes que no tienen idea de lo que pasó en el país. Creo que eso es parte de la despolitización general que afecta a nuestras sociedades. Pensaba también que hay una generación entera de jóvenes bolivianos que solamente ha conocido el gobierno de Evo Morales. Pues no tiene con qué comparar, creen que la política siempre ha sido más o menos así y están obviamente equivocados. Pero más allá de la vivencia personal, creo que hay abundante memoria histórica o historiográfica escrita a la que se puede acudir para saber lo que pasó en ese momento y tratar de evitar que eso vuelva a suceder. Esa es mi convicción. Don Juan, ¿qué es lo malo de que las nuevas generaciones pierdan la memoria de estos hechos? Mira, Jimena, todos los años, el 17 de julio, nos reunimos los familiares, las instituciones, con un doble objetivo. En primer lugar, se trata de mantener viva la memoria, porque es fundamental que la memoria cívica y la memoria democrática se alimenten de la lucha de nuestro pueblo, de la recuperación democrática, del ejemplo de los héroes y de los mártires como Marcelo Quiroga, como Gualberto Vega, como Carlos Flores, que hoy día, hace 37 años, fueron asesinados con motivo del inicio de una de las dictaduras más sangrientas. Mira, la memoria es fundamental en la construcción de las sociedades, de los estados en su dimensión más integral. Cuando se pierde la memoria, se pierden las referencias más importantes de la construcción de los pueblos. La democracia, que tiene 35 años después de la recuperación democrática del 10 de octubre, es parte central de esa memoria, y yo debo decir con cierta pena que hay tendencias, especialmente en el actual gobierno, por invisibilizar
la lucha de los héroes de la recuperación democrática. Mira, hoy día son 37 años. Hemos tenido este homenaje aquí en el Memorial Marcelo Quiroga Santa Cruz, hemos estado con José Antonio, hemos estado compartiendo con las instituciones democráticas y el gobierno nacional ni una letra, o corrijo, 120 caracteres de un tuit que ha hecho el presidente Evo Morales, cuando debía haberse hecho actos cívicos en todo el territorio nacional. O sea, no es entendible lo que estamos viviendo hoy día sin la recuperación democrática, sin la entrega de estos héroes, de estos mártires en su vida, en sus ideas y en su lucha, y sin la recuperación democrática que el país desplegó por encima de esa dictadura, a pesar de esa dictadura, reconquistando luego las libertades. Quiero mostrarles a ustedes algo. Primero vamos a ver un discurso, por favor. Vamos a ver un discurso de Marcelo Quiroga Santa Cruz, porque como ya nos asusta un poco esta pérdida de memoria, recordaremos algo de Marcelo Quiroga Santa Cruz y luego hablamos un poco de él. Como anunciamos en primer instante, es inexcusable en esto un juicio político. Es un juicio de naturaleza política que solo la ignorancia política o la mala fe identifica con el juicio partidario o la expresión subalterna de enconos y resentimientos personales. Es juicio político porque es de naturaleza política el delito de que hay que juzgar. Es juicio político porque los administradores deshonestos del interés nacional, aquellos que se enriquecieron ilícitamente, aquellos que violaron derechos y libertades fundamentales, no incurrieron en los delitos mencionados y probados como personas privadas. Lo hicieron en el ejercicio de funciones públicas. Y sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Siempre estuvimos dispuestos. Jamás vamos a huir el peligro. Porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente es una conciencia culpable. Y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber. Dice don Juan del Granado, es fundamental mantener viva la memoria. Le preguntamos a los jóvenes, esta vez en otra ciudad, en Santa Cruz, ¿quiénes fueron Marcelo Quiroga Santa Cruz y Luis Espinal? Así nos respondieron. ¿Sabes quiénes fueron Marcelo Quiroga Santa Cruz y Luis Espinal? Uno revolucionario de izquierda, o sea, en la historia de Bolivia, ¿no? Eso más. Marcelo Quiroga fue el dirigente, ¿no? Que luchó por, no sé, algo más o menos. ¿Y Luis Espinal? Luis Espinal fue un padre, ¿no? Padre que igual que luchó con Marcelo Quiroga Santa Cruz. No. ¿Alguna idea de quiénes fueron? No. Sí, fueron socialistas del siglo XX, fueron revolucionarios, sé de los dos, ¿no? O sea, que fueron personajes del socialismo, digamos, boliviano. No sé. ¿Alguna idea de quiénes fueron? Sí, me suena algo, pero no sé quiénes son. Marcelo Quiroga Santa Cruz ha sido presidente, un referente boliviano, ¿no? Que bueno, murió, digamos, lo mataron en realidad, lo asesinaron y eso, y el otro sí no sé, ni idea. No. ¿Alguna idea de quiénes fueron? No, ni idea. No recuerdo. ¿Alguna idea de quiénes fueron cada uno de ellos? Bueno, sé que ahí hicieron una ley sobre Marcelo Quiroga, no sé si es respectivo a él, digamos. Luis Espinal era un cura y Marcelo Quiroga era un político cruceño. Eso lo conozco, claro. La misma pregunta hicimos en las calles de La Paz y luego, después de escuchar las preguntas, vamos a tener explicaciones de quiénes eran ellos para que la memoria esté viva. ¿Sabe quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz y Luis Espinal? No. ¿No? ¿Alguna idea de quiénes fueron? No sé, algún creador de algo. Sí, Marcelo Quiroga Santa Cruz ha sido un dirigente sindical que ha sido muy importante para nuestro país. Luis Espinal ha sido un padre comunicador social que ha dejado huella en la comunicación social, en todo el aspecto social de nuestro país. Luis Espinal era un padre que murió. Marcelo Quiroga Santa Cruz. Creo que de él no. ¿Tienes una idea quién es Marcelo Quiroga Santa Cruz? No. No, la verdad no. ¿Alguna idea no tienes de quiénes fueron, qué hicieron, cómo murieron? No.
la verdad no. Marcelo Santa Cruz. ¿Y Luis Espinal? No me acuerdo. No sabría decir, la verdad. ¿Tienes alguna idea quiénes han sido, qué han hecho? No sabría decir. No, realmente. ¿Tienes alguna idea, pero quiénes fueron ellos? Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Y Luis Espinal? No. No sé. ¿No tienes alguna idea de quiénes fueron? ¿Quiénes son? No. Qué duro, ¿no, José Antonio? Así es, Jimena, duele escuchar esos testimonios, pero son muy reveladores de lo que está pasando en la conciencia colectiva de nuestro país y de los jóvenes. Lamentablemente hay la sensación de que el país ha comenzado a vivir recién en los últimos años y que no es necesario recordar lo que pasó antes. Podría ser parte de lo que se enseña en historia en los colegios, ¿no? Sí, por supuesto, y de hecho hay, mire, montones de colegios, de plazas que llevan el nombre de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Hay una medalla que el Congreso instituyó hace años, medalla al mérito democrático, que lleva también el nombre de Marcelo Quiroga. Hay una ley contra la corrupción que este gobierno aprobó en contra de la voluntad de la familia para que se use su nombre en una ley que tenía un propósito poco claro y más bien orientada a la persecución política. La obra de Marcelo es múltiple. Marcelo fue un escritor, fue un parlamentario, fue un dirigente político, fue candidato a la presidencia 2 o 3 veces. Es lamentable que haya un desconocimiento de esa magnitud, y sospecho que no solamente en relación a Marcelo, sino en mayor proporción con otros dirigentes muy importantes de la Revolución Nacional del 52 o antes, también con dirigentes políticos y militares de la contienda del Chaco, por poner ejemplos que son parte de la historia contemporánea de Bolivia. Yo creo que hay una responsabilidad compartida en círculos académicos y también políticos, pero quiero referirme simplemente a una responsabilidad que es de carácter estatal. Hay una banalización de ciertas figuras, ¿no? Por ejemplo, la figura del martirio. Marcelo fue un mártir en el sentido cabal del término, pero hoy día se utiliza la figura de los mártires para calificar, por ejemplo, a los ciudadanos bolivianos que cruzaron la frontera, no sé si accidentalmente, hacia Chile, y el presidente los declara mártires. En fin, lo mismo con la medalla de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Este gobierno se la ha otorgado nada menos que a las Fuerzas Armadas, que es la institución responsable del asesinato y desaparición de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esa misma medalla, que fue instituida para condecorar a la trayectoria de personas que han hecho una contribución sustancial a la democratización en nuestro país, se la han dado a un futbolista, al señor Maradona, sin que tenga ningún mérito en ese terreno. Entonces, este tipo de decisiones en las que incurren los principales dignatarios de Estado están contribuyendo también a esa peligrosa banalización y desvalorización de nuestra memoria histórica. Y yo creo que eso es algo que hay que denunciar, hay que combatir, hay que transmitir a las nuevas generaciones la memoria histórica, comenzando por reconocer que el país no se ha reinventado el año 2006, sino que hay una tradición más larga y que hay que valorar y reconocer. Don Juan del Granado, su reacción, porque yo le confieso la mía, un poco en shock de esta falta de memoria. Mira, yo no tanto, porque soy consciente de que la memoria colectiva es una construcción plural. Y es una construcción donde, por supuesto, tiene que participar de manera activa, como lo viene haciendo siempre la sociedad y sus instituciones, pero sin duda la construcción de memoria es una tarea institucional, estatal, esencial. Y te decía, Jimena, no hemos tenido en una buena parte de estos 30 años de vida democrática, para no solamente hablar de
la línea de invisibilización que este gobierno ha estado implementando respecto a los héroes de la democracia y al proceso de recuperación democrática, no hemos tenido durante muchísimos o varios gobiernos democráticos una línea permanente, gubernamental, estatal, de construcción de memoria histórica. Y a esto tenemos que sumar algo que es esencial decirlo, como lo dijimos hoy día con los familiares, con José Antonio y con todas las instituciones en la recordación de esta fecha infausta. Hay un tema fundamental en la agenda democrática y es el tema de la impunidad. La impunidad es un tema pendiente de esa agenda democrática que no solamente tiene que ver con los hechos no suficientemente investigados de la dictadura de García Meza. Tú sabes, Jimena, durante 9 años llevamos adelante un juicio de responsabilidades. Se investigaron a 56 delincuentes responsables de la dictadura, a la cabeza de García Meza y de Arce Gómez, por más de 40 figuras delictivas. Se hizo una investigación, se obtuvo una sentencia condenatoria de 30 años de presidio sobre los hechos más graves y sobre los principales responsables, pero quedaron varios hechos en la impunidad. Hoy día, después de 37 años, todavía estamos reclamando como sociedad civil sobre el paradero de los restos de Marcelo Quiroga, de Carlos Flores, acribillados hace 37 años en la Central Obrera Boliviana. No se conoce los autores ni las circunstancias sobre el asesinato de Luis Espinal. No tenemos responsables ni esclarecimiento sobre las masacres en Biloco y en Caracoles, los días de agosto posteriores al 17 de julio. No hay investigación sobre por lo menos una treintena de desaparecidos, asesinados seguramente y desaparecidos. ¿Para qué hablar de otras dictaduras sobre las cuales no ha habido investigación ni siquiera de carácter judicial? Y por ello hoy día hemos exigido, como lo venimos haciendo desde hace varios años, la implantación, pero sobre todo el funcionamiento de una comisión de verdad que investigue los hechos pendientes de la dictadura, que establezca sobre esos hechos investigados justicia y por tanto sanción institucional a los responsables y, como no, reparación en beneficio de las víctimas. Comisión de justicia, comisión de verdad y comisión de reparación, que hoy día es una demanda todavía pendiente y congelada, porque el año pasado se dictó una ley creando la Comisión de la Verdad, pero esa ley está congelada, no se han designado a sus miembros y por tanto la impunidad sigue siendo, como te digo, Jimena, uno de los puntos fundamentales de una agenda democrática pendiente y que contribuye, cómo no va a contribuir esta agenda pendiente a esta difusión, a esta dilución más bien de la memoria histórica que ustedes han captado entrevistando a varias personas jóvenes del país. Ahora veamos lo que dice la gente que está viendo No Mentiraste en este momento. Si revisamos los textos escolares de sociales o historia, veremos que no existe nada referente al gobierno de García Meza. Muchos inocentes perecieron durante la dictadura. Desde Tarija el boliviano vivía atemorizado. Desde Santa Cruz eso no enseñan en las escuelas, deberían preguntarle también a los maestros. Desde La Paz son hechos que nadie quiere recordar. Desde La Paz el peor gobierno en toda la historia de Bolivia. Desde Santa Cruz fue llamado el gobierno del terror. El padre Luis Espinal siempre vio por el bienestar del pueblo, no le gustaban las injusticias y era una de las pocas personas que se enfrentaban a los gobiernos buscando la justicia. Desde La Paz nos dicen fueron los peores momentos por los que atravesó Bolivia. Desde Santa Cruz nadie podía salir a la calle tranquilo por miedo a no retornar a su casa. Esta dictadura, nos dicen desde Santa Cruz, manchó de sangre la historia de Bolivia. Se sufrieron muchas cosas en esas épocas. Bueno, don Juan del Granado, José Antonio, gracias por estar en No Mentiras esta noche. Creo que la tarea pendiente está clarita.
Hay que ver los pensums, la currícula, lo que se está enseñando, porque si el pueblo pierde su memoria, pierde parte de su horizonte de futuro también. Les agradezco su presencia y no mentiras. Gracias, Jimena. Muchas gracias, Jimena. Y, por supuesto, te reitero, la memoria histórica tiene que ir acompañada de esta permanente lucha contra la impunidad. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a irnos a la pausa, vamos a hacer un giro por completo. Vamos a hablar de una canción muy conocida, pero que hoy